Evangelio de hoy. Lunes 12 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 10, versículo 1 al 10. En aquel tiempo, dijo Jesús: en verdad os digo. El que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas. Y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación. Pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos. Pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El pastor verdadero y la voz de la vida. Cuando el Señor habla de la puerta del redil, nos está introduciendo, con palabras profundas y sencillas a la vez, en el misterio de su misión redentora. Cada imagen que utiliza abre el corazón del oyente a un sentido escondido, lleno de ternura y verdad. Aquí no se trata solamente de un redil de ovejas, sino del alma del hombre, de su búsqueda de guía, de amparo, de verdad y de salvación. Jesús se presenta como el pastor, pero también como la puerta. Él no solo guía, sino que también es el único acceso legítimo, amoroso y verdadero hacia la vida que sacia y que da descanso. Él no irrumpe en la historia del hombre con violencia, ni con imposiciones, ni con estrategias oscuras, entra por la puerta. Es decir, entra con verdad, con fidelidad al Padre, con el amor que respeta la libertad, con la luz que no fuerza, sino que atrae. El ladrón, en cambio, es quien irrumpe en la vida del alma sin pedir permiso. No ama ni respeta, sino que toma, confunde, y finalmente destruye. Y ese ladrón puede tener muchos rostros: el del pecado, el del egoísmo disfrazado de libertad, el del poder disfrazado de salvación, el de las voces seductoras del mundo que prometen vida, pero la desfiguran. Jesús no se impone como una doctrina más. Se revela como alguien a quien vale la pena seguir, porque su voz es inconfundible para el corazón que se abre a la verdad. Es una voz que no grita, pero transforma. No violenta, pero enamora. No obliga, pero seduce con su luz. El alma que ha oído esa voz ya no puede volver atrás, porque ha reconocido en ella el acento de lo eterno, la suavidad de lo misericordioso y la firmeza de lo que salva. La voz que llama por el nombre. Jesús no llama a las ovejas en masa, como quien arrea un grupo impersonal. Las llama una, por su nombre. Esto quiere decir que el corazón de Cristo conoce a cada uno íntimamente. Conoce tu historia, tus heridas, tus resistencias, tus búsquedas, tus lágrimas, tus silencios. Y te llama por tu nombre, no con un llamado genérico, sino personal, profundo, lleno de ternura. Esa voz, cuando resuena, toca lo más hondo del alma. No siempre se la escucha de inmediato, porque a menudo está sepultada bajo otras voces.
que hablan más fuerte pero menos verdaderamente. Sin embargo, cuando se hace el silencio interior, cuando el alma se deja tocar por la presencia de Dios, esa voz emerge con una claridad luminosa. Es una voz que no solo guía, sino que también acompaña. Jesús no se limita a sacar a las ovejas del redil, sino que camina delante de ellas. No va detrás, como un vigilante, sino delante, como un hermano mayor que conoce el camino y lo recorre primero. Y esto tiene un sentido profundo. Él nunca te pedirá que vivas algo que Él no haya vivido antes. Nunca te llevará a un lugar que no haya atravesado ya. Incluso el dolor, incluso la cruz, incluso la soledad más oscura. La puerta, paso hacia la vida verdadera. Decir que Él es la puerta no es solo una metáfora. Es una verdad de fe y de experiencia espiritual. Solo por Él se accede a la verdadera libertad, a la comunión con el Padre, a la plenitud de la existencia. Quien entra por Él, dice el Evangelio, se salva. Pero no solo se salva en el sentido de un destino futuro, sino también en el presente, encuentra pastos, descanso, sentido, alimento para el alma. Entrar por Cristo significa vivir según su corazón. Significa dejarse transformar por su modo de mirar, de perdonar, de amar, de servir. Significa aceptar que solo la entrega de sí mismo abre paso a la verdadera alegría. Y salir por él implica también llevar a otros esa vida abundante, sin cerrarse en sí mismo, sino volviéndose puente, para que otros entren también por la misma puerta. El ladrón, la mentira que seduce y divide. Jesús no solo se presenta a sí mismo, sino que advierte sobre el peligro real del ladrón. Ese que no entra por la puerta, sino que trepa por otro lugar. Ese que no respeta el redil, ni las ovejas, ni el pastor. Ese ladrón puede representarse como el engaño, la confusión, las propuestas que parecen buenas pero que nacen del egoísmo, del orgullo o de la vanidad. El ladrón roba, mata y destruye. Pero muchas veces no lo hace con violencia visible, sino con dulzura envenenada, con promesas de éxito rápido, de felicidad sin cruz, de placer sin entrega. El alma que no está atenta, que no discierne, puede dejarse llevar. Y cuando se da cuenta, ha perdido el rumbo, la alegría y hasta su identidad. La vida en abundancia, regalo del buen pastor. Cristo no ha venido a imponer una doctrina, sino a dar vida. Y no cualquier vida, sino vida en abundancia. Esto quiere decir, una existencia plena, fecunda, luminosa incluso en medio del dolor. Una vida que se sabe amada, conducida, protegida, sostenida por una presencia fiel. Esa abundancia no se mide por logros, placeres o posesiones. Se mide por la paz que llena el alma, por la capacidad de amar aún en la herida, por la fuerza para seguir caminando cuando todo parece oscuro. Es una vida que no se apaga con la muerte, porque ya está tocada por lo eterno. Silencio para escuchar la voz. Hoy más que nunca, necesitamos silencio interior, para reconocer la voz del pastor. Hay demasiadas voces gritando al alma, demasiadas puertas falsas prometiendo salvación. Solo quien aprende a escuchar con el corazón podrá discernir cuál es la verdadera puerta, cuál es la voz que salva. Cristo no se cansa de llamar. Él no fuerza, pero insiste con amor. Está delante de ti y te llama por tu nombre.
La puerta que no es visible para los ojos, pero sí para el corazón. La belleza de estas palabras radica también en su poder de revelar una realidad invisible a los ojos del mundo, pero profundamente perceptible al alma que busca la verdad. Jesús no es una puerta visible, hecha de madera o hierro, abierta entre muros materiales, sino una puerta eterna y viva, que se abre en la conciencia de quien desea entrar en la comunión con Dios. No es una estructura fija y visible, sino una presencia que se percibe en la intimidad del espíritu. Aquellos que no ven esta puerta son los que buscan acceso por otros caminos. Caminos más cómodos, más rápidos, más fáciles, pero que no conducen a la vida verdadera. Jesús es la puerta estrecha, la que se encuentra cuando se baja la mirada, cuando se inclina el orgullo, cuando se deja de huir de uno mismo. El que entra por mí, se salvará. Aquí, el mensaje alcanza su punto más tierno y más urgente. No es una afirmación arbitraria, ni una exclusión de otros caminos como si fueran simples errores humanos, sino una manifestación de amor divino, que ofrece el único camino en el cual el alma puede hallar salvación. Entrar por Cristo no es repetir doctrinas, ni cumplir costumbres religiosas como ritos vacíos, sino abrazar su forma de vivir, de entregarse, de amar. Quien entra por esa puerta entra en la escuela del amor, donde la enseñanza no se da con palabras, sino con heridas abiertas y manos extendidas en la cruz. Salvarse, entonces, no es simplemente evitar la condenación, sino ser rescatado del olvido, del egoísmo, del sinsentido de la vida sin Dios. Entrará y saldrá y encontrará pastos. El alma que ha entrado por la puerta verdadera no permanece encerrada como si estuviera bajo vigilancia o control, sino que vive en una libertad que no viene del mundo. Una libertad que no necesita muros ni cadenas para protegerse del mal, porque ha sido configurada con la confianza del buen pastor. Entra y sale porque sabe que en todo movimiento, ya sea en el gozo o en el dolor, hay un Dios que la sostiene. Y al salir y al entrar, encuentra pastos. No cualquier alimento, sino el sustento que llena el alma. La palabra viva. La presencia de Dios en la oración. La ternura en la Eucaristía. La caricia de la comunidad que ama y consuela. Son pastos que no se secan, porque no dependen de las estaciones del tiempo humano, sino del manantial eterno de Dios. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Aquí se desvela el drama de la humanidad que no entra por la puerta de Cristo. Existen otros que se presentan como salvadores, como guías, como iluminadores del camino espiritual. Pero su intención no es dar vida, sino succionar el alma, robar la paz, asesinar la esperanza. El ladrón espiritual no lleva un arma visible, pero inocula el veneno de la autosuficiencia, del individualismo, de la desesperanza. Muchos hoy caminan en senderos oscuros porque han escuchado voces extrañas, promesas de libertad que son solo cárceles disimuladas. El alma que no tiene discernimiento puede dejarse arrastrar. Puede llegar a creer que el bien está en la apariencia, que la verdad es relativa, que el amor es solo deseo. Y en esa confusión, pierde lo más preciado que tenía, la inocencia, la esperanza, la vida interior. Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Esta es la promesa más alta, más tierna, más reveladora de lo que Cristo quiere para cada ser humano.
No vino para condenar, ni para imponer un código de comportamiento, ni para reclamar devoción vacía, sino para que tengamos vida. Y no cualquier vida, sino vida en abundancia. No una existencia de sobrevivientes, sino una plenitud de sentido, de belleza, de profundidad. Jesús vino para despertar el alma dormida, para curar la mirada herida por tantas sombras, para decirle al corazón humano que hay más, mucho más de lo que imagina, mucho más que sufrimiento, que fracaso, que muerte. Él vino a abrirnos una puerta hacia un pasto de eternidad, donde la fe se convierte en fuego, la esperanza en cielo y el amor en resurrección. La voz que sigue resonando. Hoy, esta palabra sigue viva. No es un eco del pasado, ni un relato que se repite en liturgias gastadas, sino una voz que llama en medio del ruido del mundo. ¿Quién la escuchará? ¿Quién reconocerá que la puerta está abierta, aunque invisible? ¿Quién dejará de escalar muros de orgullo para inclinarse ante el pastor? ¿Quién abandonará las voces del mercado, del consumo, del poder, para seguir la voz que llama por el nombre? La vida en abundancia no es una utopía. Es un presente escondido. Un tesoro escondido en el campo del alma. La ternura del pastor. Hay un detalle que sobrevuela todo el Evangelio, la ternura. Jesús no impone, no arrastra, no golpea. Llama con dulzura. Va adelante. No empuja desde atrás. Da la vida, no la exige. Y eso cambia todo. Porque lo que nos convierte, no es el miedo, ni el castigo, sino el amor profundo y fiel que se dona hasta el extremo. El corazón que ha sido amado así no puede volver atrás. Reconoce la voz. En medio del estruendo del mundo. Sabe distinguirla. Porque no hay otra igual. El alma que busca y no encuentra. Muchos caminan hoy sin saber que hay una puerta abierta para ellos. Vagan por sendas que prometen realización, pero que los dejan más vacíos que antes. Van de una experiencia a otra, de una creencia a otra. Y aunque el deseo de verdad arde en su interior, no hallan la paz porque no han oído la voz del pastor. Tal vez la han escuchado, pero no la reconocieron. Tal vez la oyeron, pero el miedo les impidió responder. A esas almas, Jesús sigue llamando con paciencia infinita, con una ternura que nunca se cansa de esperar. La única entrada al corazón del Padre. Jesús no es una entre muchas puertas posibles, sino la única entrada al corazón del Padre. Él no vino a proponerse como una opción más, sino como la verdad encarnada, el único camino seguro hacia la vida. A través de él se revela el rostro del Padre. Un rostro que acoge, que perdona, que levanta, que transforma. Entrar por él no es perderse. Es reencontrarse. No es diluirse en una religión, sino descubrir la plenitud de la propia identidad como hijo amado. Es por esa puerta que el alma comienza a ver, a respirar, a vivir verdaderamente. Los pastos interiores. Cuando el alma entra por Cristo, no encuentra solo alivio exterior, sino un jardín profundo en su interior. Hay pastos escondidos dentro de nosotros, sembrados por Dios desde la eternidad, esperando el rocío de su gracia. Son pastos que no dependen de lo que sucede fuera, ni de las circunstancias cambiantes del mundo. Allí,
en lo secreto, el alma encuentra reposo, alimento, dirección. Nadie puede quitárselos. Porque son dones sembrados por la fidelidad del pastor. Son signos de su presencia silenciosa y firme. La voz que me llama por mi nombre. Una de las maravillas más íntimas del Evangelio es esta. Jesús no llama a las ovejas en masa, sino una, por su nombre. Su voz no es impersonal, ni genérica, sino tan precisa que toca el centro mismo del alma. Nadie puede imitar esa voz. Porque esa voz conoce la herida, la historia, el anhelo, la espera. Es una voz que no exige perfección, sino disponibilidad. Es la voz que dice, no temas, estoy contigo. Ven. Y cuando esa voz se escucha, todo dentro de uno se vuelve camino. Los muros que nos impiden entrar. Pero hay muros también. Y no son siempre exteriores. A menudo son los muros interiores los que nos impiden ver la puerta. El orgullo que no acepta ser guiado. La herida que se ha convertido en desconfianza. El dolor que se ha vuelto cierre. Cristo no destruye esos muros con violencia. Se queda a la puerta y llama. Espera. Y si alguien le abre, entra con delicadeza. Cura, reconstruye, guía. Su amor no invade. Pero es paciente como la lluvia que ablanda la piedra más dura. El gozo de pertenecerle. Nada es más grande que saberse del pastor. El corazón humano, aun sin saberlo, busca pertenecer a alguien que no le falle. Que no lo abandone. Que lo reconozca incluso cuando está sucio, débil o perdido. Jesús ofrece esa pertenencia como un don de gracia. No como un premio. Saber que le pertenecemos da paz. Porque sabemos que no estamos solos. Que alguien vela por nosotros. Incluso cuando dormimos. Que alguien no se olvida de nuestro nombre. Esa certeza es el fundamento de una alegría que no depende de nada exterior. La salida hacia la misión. El Evangelio dice que el que entra por Jesús entra y sale. No se queda encerrado en el redil, sino que sale. Porque el alma que ha conocido la ternura del pastor no puede guardársela. Se va a buscar a los otros. A los que todavía están perdidos. A los que tienen miedo de la voz. A los que viven como si no hubiera puerta. Sale a llevar el olor del pastor. A compartir la esperanza de los pastos encontrados. La experiencia verdadera de Jesús siempre se transforma en misión. La vida verdadera, no sobrevivir, sino resucitar. Para que tengan vida en abundancia. No una vida mediocre. No un sobrevivir a duras penas. Jesús ofrece una vida plena. Que no se define por la ausencia de sufrimiento, sino por la presencia de sentido. Una vida que atraviesa el dolor, pero no es vencida por él. Una vida donde cada instante, incluso el más pequeño, se vuelve lugar de encuentro con Dios. Esa vida no se compra, no se conquista, se recibe. Y quien la ha recibido, sabe que ya no puede vivir de otra manera. Permanecer junto al pastor. Aun cuando las noches se vuelven oscuras. Y la voz del pastor parece distante. El alma permanece cerca. Porque sabe que no hay otro que la ame igual. Porque recuerda la voz que un día la llamó. Porque tiene memoria de los pastos. Del agua viva. Del descanso profundo.
Permanecer es el acto de amor más profundo. Y es en esa fidelidad silenciosa donde el alma se fortalece. Y aprende que incluso en el silencio, el pastor no ha dejado de mirar. Una promesa para cada día. Cada día, Jesús renueva su promesa. Yo soy la puerta. No fue una afirmación del pasado, sino una declaración que sigue resonando. Cada amanecer. Esa puerta se abre ante el alma que desea entrar. No hay día en que esté cerrada. No hay corazón que no sea capaz de entrar. Basta un gesto de fe. Una palabra sencilla. Una mirada hacia el cielo. Y la puerta se abre. Y la voz llama. Y la vida vuelve a brotar. El corazón que aprende a confiar. No es fácil confiar cuando uno ha sido herido. No es fácil abrir la puerta del alma cuando tantas veces la han golpeado. O cuando tantos han entrado sin permiso y han dejado ruinas. Pero Jesús no entra a la fuerza. Él llama. Él espera. Él se sienta junto a nuestra herida y la contempla sin juicio. Y poco a poco, con dulzura infinita, nos enseña a confiar de nuevo. A creer que sí existe un amor que no traiciona. Que sí hay una voz que no manipula, sino que sana. La puerta estrecha, pero abierta. Jesús es la puerta. Pero no una puerta ancha por donde se pasa sin conversión. Es una puerta estrecha. Porque implica renuncia. Humildad. Entrega. Pero es una puerta abierta. Que nunca se cierra a quien busca con corazón sincero. Él no rechaza a quien llega herido, quebrado, dudoso. No exige perfección. Solo disponibilidad. Entrar por esta puerta es morir a uno mismo. Pero es también comenzar a vivir con plenitud. El redil del silencio. Dentro del redil del pastor hay silencio. No porque falten palabras, sino porque su voz llena todo. Es un silencio que no pesa, sino que abraza. Un silencio que permite al alma escucharse a sí misma. Y descubrir en ese eco el latido de Dios. En ese redil no hay máscaras. No hay necesidad de aparentar. Allí el alma se sabe amada tal como es. Y por eso descansa. El silencio del redil es el lenguaje del amor eterno. El ladrón de la esperanza. Jesús habla del ladrón que entra por otro lado. Ese ladrón no siempre es evidente. A veces viene disfrazado de promesas atractivas. De falsos consuelos. De verdades a medias. Pero siempre roba algo. La paz. La alegría. La esperanza. Nos deja con las manos vacías y el corazón confuso. Solo la voz del pastor puede devolvernos lo que fue arrebatado. Solo su presencia puede reconstruir lo que el ladrón destruyó. Volver a la puerta cada día. La puerta no se cruza una vez y ya está. Cada día estamos llamados a volver a ella. A elegir a Jesús como el centro. Como el acceso al sentido profundo de todo lo que somos. Vivir con Él no es un acontecimiento del pasado, sino una decisión presente. Cada día hay que decirle, hoy también quiero entrar por ti. Y cada día Él responde con la misma ternura, ven, estoy aquí. Te esperaba. La herida que se vuelve puerta. A veces, es nuestra propia herida la que se convierte en puerta. Porque en ella, cuando se la entregamos a Jesús, Él entra.
No siempre el acceso al redil es la parte más luminosa de nosotros. A veces es la más rota. Pero es allí donde su gracia se manifiesta con más fuerza. Él no desprecia nuestra fragilidad. La abraza. Y desde dentro, la transforma en lugar de encuentro. Esa herida sanada se convierte luego en puente para otros. El pastor que nunca abandona. Jesús no es un pastor que cuida solo cuando es fácil. Él permanece cuando todo tiembla. Cuando los lobos rodean. Cuando la noche se extiende. No huye. No se esconde. Da la vida por las ovejas. Y esa vida no la da solo en la cruz, sino cada día, en cada Eucaristía. En cada acto de misericordia. En cada palabra que sana. Su fidelidad no depende de nuestra respuesta, sino de su amor inquebrantable. Escuchar en medio del ruido. Vivimos rodeados de muchas voces. Voces que nos apresuran. Nos juzgan. Nos confunden. Por eso, aprender a escuchar la voz del buen pastor es un arte del alma. No se trata solo de oír, sino de discernir. De saber cuál voz trae paz. Cuál conduce a la luz. Cuál tiene sabor a evangelio. Su voz no grita, no impone. No amenaza. Es suave y firme. Como el viento que al pasar deja huella. Reunidos en un solo rebaño. El pastor no llama a una oveja para que se quede sola. Nos reúne. Nos forma como rebaño. Como comunidad. En su redil hay espacio para todos. Los fuertes y los frágiles. Los sabios y los que aún buscan. No es un lugar de competencia, sino de pertenencia. Y allí aprendemos a caminar juntos. A reconocernos hermanos. A cuidarnos unos a otros con el mismo amor con que Él nos cuida. El redil que no encierra, sino que libera. Podría parecer que entrar en el redil es limitarse. Perder la libertad. Encerrarse. Pero es todo lo contrario. Solo dentro del amor del buen pastor se experimenta la verdadera libertad. No una libertad de hacer lo que sea, sino la libertad de ser lo que somos. De vivir sin miedo. Sin máscaras. Sin esclavitudes. El redil de Cristo no encierra. Abraza. No limita. Sino que conduce al espacio amplio de la vida en plenitud. Pasar por la puerta es pasar por Él. Jesús no dice simplemente que Él abre la puerta, sino que Él es la puerta. No se trata de buscar atajos, métodos, fórmulas espirituales, ni caminos cómodos. Todo debe pasar por Él. Por su humanidad que salva. Por su encarnación humilde. Por su cruz gloriosa. Nada fuera de Cristo tiene acceso a la vida verdadera. Por eso, cada paso espiritual que damos sin Él, por más brillante que parezca, nos aleja del redil. El pastor conoce cada herida. Él no solo conoce nuestros nombres, conoce nuestras historias. Cada paso dado. Cada caída. Cada decepción. Sabe por qué lloramos. ¿Qué tememos? ¿Qué deseamos en lo más profundo? Y no se aleja de eso. Lo toma con delicadeza. Lo lleva sobre sus hombros como carga preciosa. A Él no le asustan nuestras sombras.
las atraviesa con su luz. Y allí, donde pensábamos que nadie podría entendernos, Él ya está. Ya nos espera. El que entra por la puerta, será salvado. ¡Qué promesa tan inmensa! El que entra por mí se salvará. No dice que será examinado. Que se le pondrán condiciones. Que será comparado. No. Será salvado. Jesús no guarda la salvación para unos pocos. Ni la entrega con restricciones. Él la da al que entra. Al que confía. Al que da ese paso humilde de reconocerlo como puerta. Porque no se trata de ser digno, sino de dejarse amar. El paso que transforma. Entrar por Jesús no es solo cambiar de espacio, sino cambiar de vida. Es un paso interior. Profundo. Radical. Dejar atrás al viejo hombre, con sus miedos y violencias, para nacer de nuevo en el redil del amor. Es morir para vivir. Es vaciarse para ser llenado por la gracia. Nadie que haya entrado verdaderamente por esa puerta permanece igual. Porque ¿quién ha visto al pastor? Ya no puede mirar igual al mundo. Él entra y sale con nosotros. El que entra por la puerta entrará y saldrá, y encontrará pastos. Jesús no nos encierra. Nos acompaña. Está con nosotros cuando estamos dentro. En la oración. En la intimidad del alma. Y también cuando salimos al mundo. A las heridas del día a día. A las dificultades y luchas. Él no nos deja solos nunca. Con Él siempre hay pastos. Incluso en el desierto. Incluso en medio del caos. Él nos alimenta con su presencia. La alegría del redil. El redil del buen pastor no es lugar de tristeza. Es refugio de gozo. Allí se canta. Se celebra. Se da gracias. Porque cada uno que entra por la puerta es motivo de fiesta en el cielo. Y esa alegría se contagia. Se comparte. Se expande. Vivir con el pastor es vivir en la certeza de que nunca estamos perdidos. De que nuestras lágrimas tienen sentido. De que al final todo será plenitud. Nadie puede robarnos del redil. Cuando entramos por Jesús, ya no pertenecemos al mundo. Pertenecemos a Él. Y nadie, absolutamente nadie, puede arrebatarnos de su mano. Ni la muerte, ni el pecado, ni el dolor más profundo. Él es más fuerte. Y su amor es eterno. Por eso podemos descansar. Podemos dormir en paz. Porque nuestra vida está escondida en el corazón del pastor. Donde todo es seguro. La voz que despierta la vida. La voz del pastor no solo llama. También despierta. Llama al que está dormido por el cansancio de la vida. Al que se ha perdido en sus caminos. Al que se ha endurecido por el dolor. Su voz es como un amanecer. Como la brisa de primavera. Como el susurro de una madre junto a la cuna. Es una voz que no impone, sino que atrae. Que no obliga, sino que convence por la ternura. Solo el alma que ha escuchado esa voz conoce lo que es vivir de verdad. Su ternura inquebrantable. Sí. Su voz no se impone.
No grita. No exige. Sino que penetra dulcemente en los rincones del alma. Allí donde nada humano ha podido tocar. Su voz tiene la forma de la ternura. De la compasión. Del cuidado. Su voz recuerda a cada oveja que no está sola. Que no está olvidada. Que tiene un lugar en su corazón. Es una voz que llama por el nombre. Y que al nombrarnos, nos hace existir de nuevo. El ladrón que rompe la comunión. Jesús advierte con claridad sobre el ladrón. Aquel que no entra por la puerta. Que no viene por amor. Que no busca el bien de las ovejas. El ladrón puede ser el egoísmo. La ambición. La soberbia disfrazada de espiritualidad. Puede ser también una palabra sin compasión. Una autoridad sin ternura. Una guía sin entrega. Todo lo que divide. Hiere. O aleja del pastor. Viene del ladrón. Y Jesús, como buen pastor, da la vida para que el ladrón no tenga la última palabra. La puerta siempre abierta. Qué consuelo saber que esta puerta, que es Cristo, no se cierra jamás. No hay noche, ni caída, ni fracaso que impida volver a ella. Está abierta cuando el mundo nos rechaza. Cuando nuestra alma se cansa. Cuando ya no sabemos a dónde ir. Está abierta para el que vuelve roto. Para el que regresa herido. Para el que duda. No hay condiciones. Solo deseo de abrazarnos. Su puerta es su corazón. Y su corazón está herido de amor por cada uno. Llamados a ser pastores con él. ¿Quién entra por la puerta? No solo es oveja. También es llamado a pastorear con Cristo. A cuidar. A buscar. A consolar. Cada cristiano es invitado a vivir con corazón de pastor. A no ser ladrón. Ni mercenario. Sino hermano. Y esto solo es posible si hemos escuchado su voz. Si hemos sido amados primero. Si nos hemos dejado cargar en su hombro. Entonces, con humildad, podemos decirle, Señor, pastorea conmigo. La vida en abundancia, su promesa más pura. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No se trata de una vida perfecta en lo externo, sino de una plenitud interior que el mundo no puede quitar. Es paz en medio de la tormenta. Gozo en medio del llanto. Certeza en medio de la oscuridad. La vida que Jesús promete no es cantidad. Es calidad eterna. Es la experiencia de ser sostenido por el amor de Dios. Incluso cuando todo lo demás se desmorona. Es la certeza de que, pase lo que pase, ya no estamos solos. La puerta que cruza toda muerte. Jesús no es solo la puerta hacia una vida terrena más llena, sino la puerta que atraviesa la muerte. Ninguna tumba, ningún final, puede resistirse al paso de su amor. Él es el resucitado. ¿Y quién entra por él? Pasa del sepulcro a la luz. Incluso la muerte es ahora solo un umbral hacia él. Por eso, quien camina con el buen pastor no teme el abismo. Porque ha encontrado la puerta que no se cierra ni con la cruz. Es la puerta de la Pascua. La fidelidad silenciosa del pastor. Hay momentos en que no sentimos su voz.
ni su mano. Pero incluso allí, Él permanece fiel, vigilante. No se duerme. No nos olvida. Su presencia no depende de nuestro estado de ánimo. Es constante. Es amor que espera sin condiciones. Y aunque muchas veces caminamos lejos del redil, Él no deja de buscarnos. No por necesidad, sino por amor. Porque para el buen pastor, ninguna oveja es prescindible. Dejarse llevar sobre los hombros. A veces el camino de vuelta es imposible por nuestras fuerzas. Estamos heridos. Agotados. Sin voluntad. Y entonces, Jesús nos toma en sus brazos. Nos lleva sobre sus hombros como el pastor de la parábola. No nos exige caminar solos, ni volver arrastrándonos. Él se inclina. Se agacha. Nos eleva. Y así, desde lo alto de su ternura, volvemos al redil. No por mérito, sino por gracia. Y así, el redil es comunión. Entrar por la puerta es entrar en comunión. Ya no somos ovejas aisladas, sino parte de un solo rebaño. No estamos solos. Compartimos la misma voz que nos llama. El mismo pan que nos alimenta. La misma esperanza que nos sostiene. La iglesia es ese redil donde aprendemos a caminar juntos. A cuidarnos unos a otros. A dejarnos guiar por el único pastor verdadero. Y en esa comunión, cada oveja es única. Pero ninguna es sola. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.